Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 15 de marzo del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludo a toda la clase trabajadora del país. A Martín Esparza, quien hoy no se encuentra con nosotros, está en una comisión sindical, y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. El seguro de desempleo no será para los actuales desempleados, ni para los subempleados, ni para quienes sean despedidos por el gobierno federal, los gobiernos estatales o municipales, ni tampoco los afiliados al ISSSTE, ni para ningún otro trabajador que no esté inscrito en el Seguro Social ni en el Infonavit, que son 7 de cada 3 nuevos trabajadores que se insertan en la población económicamente activa. El seguro de desempleo será exclusivamente para trabajadores que hayan cotizado por lo menos 2 años al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, y que además hayan sido dados de alta en el Infonavit, el Instituto Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Eso porque los recursos del seguro de desempleo se tomarán del propio dinero de los trabajadores que está acumulado en los fondos del Infonavit. Y los trabajadores que sean despedidos cuando entre en vigor esta ley solo podrán cobrar un salario mínimo mensual durante medio año, nada más. Pero como se tomará este dinero del Infonavit, eso mermará el 60% de los fondos o recursos del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. De acuerdo al anteproyecto de ley del seguro de desempleo y de la ley de seguridad social universal, que someterán a votación en el Pleno de los Diputados Federales el próximo martes 18 de marzo del 2014. Por lo que respecta a la pensión universal, será únicamente por la raquítica cantidad de 580 pesos, que significa una tercera parte del salario mínimo mensual. Y tampoco será universal, pues solo se aplicará para aquellos que no reciban ninguna otra pensión ni ayuda para viejitos que supere esa microcantidad. En Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el secretario de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados por el PRI, líder de los trabajadores de la radio y la televisión de la CTM, Patricio Flores Sandoval, dijo que eso es mejor que nada. Sí, tiene usted razón, en apariencia hay una merma de aportación al Infonavit del 60%. En el dictamen que ya subió ahí en primera lectura, es generarle al trabajador la posibilidad de acceder a fondos por cuestiones de desempleo, que no le agraven su situación para retiro. El dinero del Infonavit, desde la óptica de quien genera la iniciativa, en mucho aparentemente está ocioso. El Infonavit tiene cerca de 3/4 de billón, cerca de 700,000 millones de pesos. Ese excedente hace aparentar que la gente no quiere un crédito o en este momento no requeriría un crédito, pero sí requiere una cantidad para asegurarse en caso de desempleo. El dictamen establece que el 3% de la aportación del patrón vaya a parar a una subcuenta que sería de desempleo, de retiro y de vivienda. Y eso lo decide el trabajador. Cuando el trabajador decida comprar u obtener un crédito, puede optar porque lo que tiene en la subcuenta de vivienda y lo que tiene en la subcuenta mixta lo pueda utilizar. Yo creo que finalmente es la respuesta a algo que va mucho más allá. Nos estamos quedando en el seguro de desempleo cuando la medida integral de la seguridad universal tiene cosas tan importantes como la pensión universal. Que no es universal porque no se la van a dar a todos. Porque se supone que hay quienes teniendo una pensión después de haber trabajado muchos años, inclusive su monto es superior al que sería el de la pensión universal. Y es que aquellos que no han alcanzado ninguno de los beneficios también tengan acceso a una cantidad que les permita llegar en vejez. Pero es que lo que les van a dar es muy poquito, ¿no? 580. A ver, ¿qué es más poquito, eso o nada? Nada, es que es cuestión realmente no es una pensión. Bueno, pues si así se le dio por llamar, pues habría que entenderle que algún hombre debería de tener.
va a ser de 580 pesos la pensión universal. No es universal, no es para todos. El seguro de desempleo no es para todos los desempleados, menos para los actuales ni para los que no tengan IMSS ni Infonavit. Bueno, pues sobre este punto diversos sindicatos analizaron la situación y para contarnos a qué conclusiones llegaron está con nosotros Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Energía Nuclear, quien participó en ese análisis. Buenos días, Carlos. Buenos días, Lulu. Bueno, pues en efecto tendríamos que plantear varias cosas. Por un lado, un derecho que no es para todos, pues para empezar habría que ver si realmente es derecho. Se habla de pensión universal y como ya se ha planteado, no hay tal. En cuanto al desempleo, habría que ver si es el trabajador el culpable de quedar desempleado o se refiere más bien a problemas de la estructura económica, del manejo de la economía. En los términos en que se está planteando, pareciera que el trabajador tiene la culpa y se le debe castigar por ello. Y con este acuerdo que se está planteando, pues es una verdadera trampa. Se está quitando al trabajador lo que ya le pertenece. Y me parece que eso es algo inaceptable. Y es inaceptable porque, siendo el desempleo un problema del sistema, se está evadiendo con estas medidas la responsabilidad tanto de los patrones como del gobierno, descargando todo en los trabajadores. Pero no solo eso, se ha deslizado que hay sindicatos que están de acuerdo. Y bueno, probablemente sí haya sindicatos que estén de acuerdo, pero me parece que dentro del campo del sindicalismo democrático nadie está de acuerdo. En la Unión Nacional de Trabajadores hemos rechazado totalmente estas pretensiones y rechazamos que estemos de acuerdo. Seguramente nuestros compañeros de la nueva Central de Trabajadores rechazan esto. Cualquier sindicato que se precie de serlo no puede estar de acuerdo con esto. Me parece que finalmente aquí hay un problema. No solo se está explotando hoy al trabajador, sino que se está incluso hipotecando su futuro, se está explotando hacia el futuro al trabajador cuando pierde el empleo. Pues sí, o sea, es una de esas medidas que en realidad es un paliativo. Además, el seguro del desempleo lo van a pagar los propios trabajadores. Si no tienen fondos o no han cotizado por lo menos 2 años al IMSS, pues no van a acceder a ese beneficio. Nos vamos a más información. Nos está aquí apoyando Toño Peregrino en la participación del programa y pues tenemos información sobre la manzana. En plena cosecha de sobreproducción de manzanas en México, autoridades de la Secretaría de Economía autorizaron la importación de manzanas de Estados Unidos a precios por debajo de los que se venden en aquel país para hacer quebrar a los productores nacionales, lo que se conoce como precios dumping, por lo cual están en riesgo 35,000 empleos fijos y más de 200,000 empleos temporales en ese sector, aseguró el diputado priista por el estado de Chihuahua, Camel Atié Flores, quien sostuvo que no tiene pruebas, pero sospecha de corrupción. Tenemos una crisis con la producción de manzana y la importación del mismo producto. Creemos nosotros que ha habido una práctica ilegal que se llama dumping, dado que la manzana que está introduciendo Estados Unidos a México la están vendiendo a un precio menor en nuestro país que al que la consume del otro lado. Este año fue muy pródigo en la producción de manzana, el año 2013, de tal suerte que tuvimos alrededor de 640,000 toneladas de producción, de las cuales alrededor de 440,000 corresponden al estado de Chihuahua, pero al mismo tiempo que estábamos cosechando nosotros, llegaron 270,000 toneladas de manzanas del estado de Washington. Eso ha provocado que hoy día existan 80,000 toneladas almacenadas en refrigeradores y que los propietarios de ellas ya no tengan para pagar la energía eléctrica. Y las autoridades no han dicho absolutamente nada de cómo le van a hacer para frenar esta importación indiscriminada de manzanas. Mire, hay alrededor de 200,000 empleos temporales, 35,000 empleos de planta que están en riesgo. Y estamos nosotros muy atentos, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, todo el Congreso de la Unión, pidiéndole a la Secretaría de Economía
que haga su trabajo. Pero habrá algunos funcionarios que están ganando con esto. Yo no tengo ninguna prueba, pero todo esto se presta a pensar en que hay corrupción, ¿verdad? Porque no están respetando lo que el mismo tratado dice, ni lo que la Constitución dice. O sea, el gobierno debe, como le hacen los Estados Unidos, con el tomate, con el aguacate, con el atún, con el camarón, con tantas cosas que nos inventan, cuando ellos tienen sobreproducción, nos frenan. Visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es, ¿qué establece la Ley Federal del Trabajo sobre la igualdad sustantiva en el ámbito laboral y qué significa? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos llamadas del auditorio. Joel Hernández, el Popeye, saludos para todo el equipo, incluyendo a David Muñoz en los controles técnicos. Un saludo al Popeye, que se está recuperando de una operación, y quiero aprovechar para saludar a todo el equipo de colaboradores, a Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero Peregrino, quien está aquí apoyándonos en la conducción del programa, al licenciado Jesús Luna, quien siempre nos apoya dando asesoría legal gratuita, a David Muñoz en los controles técnicos, que hace posible que usted nos escuche desde su hogar, a Andrea Luna Hernández, quien nos apoya en los teléfonos y también nos apoya a transcribir parte de las entrevistas que hacemos aquí para publicarlas en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y a Edgar García de las Prepas del DF, quien nos apoya contestando sus llamadas. Ernesto Brambila nos envía una felicitación a Martín Esparza y a todo el equipo, muchas gracias. Víctor Manuel García dice que en un programa de radio se habló y se dijo que el problema de oceanografía se debe de respetar su trabajo y quien llegue, que sea su patrón sustituto. No deben despedirlos. ¿Por qué no dijeron lo mismo de los trabajadores del INE? Pues sí. Marcos Beltrán Hernández, él pregunta quién lleva el primer mundo a Canadá y se responde y dice que fueron las mujeres. Esta yo creo es de la semana pasada. Se dice que a la mujer se le debe dar la igualdad de derechos y obligaciones, y desgraciadamente en México el machismo muchas veces es generado por las propias mujeres. Patricia Quintana de Tlaxcala también estaba felicitándonos por el Día de la Mujer y dice que hoy pareciera que el Día de la Mujer es para Marta Sagún y la esposa de Peña Nieto. Alejandro Rodríguez también dice que la CTM y la CROC consiguen sus objetivos golpeando trabajadores. El PRI festeja 8 años con la venta del país después de más de 1.300 empresas que eran del gobierno y ahora están privatizadas. Estas fueron llamadas de la semana pasada y una que era de esta semana. Nos vamos a más información. Las amenazas y agresiones a periodistas se han incrementado en México durante el actual gobierno. Eso lo comenta Balbina Flores, quien es representante en México de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Bueno, pues estas amenazas llegaron al punto de que incluso ella misma fue víctima la semana pasada, el jueves de la semana pasada, de una amenaza vía telefónica de que iban a atentar contra su vida por una persona que se identificó como comandante Omar Treviño, que dijo que estaba en el Estado de México. Vamos a escuchar la denuncia que hizo Balbina Flores. Ella es representante en México de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras. Es una amenaza directa que recibí en mi teléfono de oficina de una persona que se identifica como el comandante Omar Treviño, y quien dijo que estaba cerca en el Estado de México y que venía de Michoacán y que tenía una encomienda, ¿no? Y que me había investigado hace 15 días. Yo manejo tantos casos y tengo tanta información y hago tantas entrevistas con periodistas en distintos estados de la República, entonces no tengo una certeza clara de por qué, ¿no? Tú en los últimos años has documentado el aumento en las agresiones a periodistas. ¿Cómo está la situación ahora? Pues bueno, como siempre he dicho, la situación no es distinta. Las agresiones obviamente se mantienen, las amenazas hacia periodistas en diferentes estados como Veracruz, Michoacán, Guerrero y obviamente el norte del país
estas amenazas y hostigamientos hacia periodistas se mantienen, ¿no? Y se mantiene también una fuerte censura hacia los medios, las condiciones de inseguridad en las que trabajan los periodistas, pues es bastante difícil en estos estados. O sea, esa parte no ha cambiado, realmente no se mantiene. ¿Y las cifras que están manejando ahora en Reporteros Sin Fronteras, cuáles son? En general, las agresiones van de un 100 a 110, más o menos, las que se han registrado en lo que va de este sexenio. La mayoría provienen de elementos de seguridad pública, de funcionarios públicos y también, obviamente, del crimen organizado, ¿no? Las amenazas se han incrementado muchísimo. Derecho y justicia para los trabajadores. Buenos días, licenciada Luna. ¿Qué tal, Lulu? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Hay una compañera que se llama Sonia Patricia Morales y ella nos comenta que si es factible, primero que pudiéramos presentar una denuncia. Ella trabaja para el gobierno del Distrito Federal y refiere que desde hace aproximadamente 6 meses su nueva jefa inmediata la hostiga del trabajo y que si se puede hacer algo. La ley establece criterios para este tipo de actitudes si entendemos lo que es hostigamiento en forma más objetiva, porque el hostigamiento, cuando no tiene forma de probarse, ya sea mediante testigos, mediante grabaciones, documentos o de cualquier otra forma que se pueda acreditar, es muy complejo que en un juicio laboral se pueda buscar una sanción en contra del responsable de esto. Sin embargo, me parece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese sentido está haciendo una labor importante y que sea factible que la compañera pudiera acudir en primera instancia ahí o presentar su denuncia ante la Contraloría Interna del Gobierno del Distrito Federal, denunciando las actitudes de la funcionaria, porque en todo momento, como persona y como trabajador, tienen el derecho indiscutible de que le respeten sus garantías y sobre todo el trato que se le debe dar como persona y como trabajador. Si desea iniciar un juicio laboral, este tendría que ser en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, porque pertenecen al apartado B. Y en el apartado B, su ley reglamentaria pues no estipula concretamente este tipo de conductas, no las tipifica, no las sanciona. Mas, sin embargo, pues sería factible que lo hiciera y yo le rogaría a la señora que se volviera a comunicar para que pudiéramos detallar o pudiera ser más precisa qué tipo de hostigamiento y en qué forma se da, para buscar el mecanismo legal más adecuado para defenderle. ¿Y cuáles son sus teléfonos, licenciado? 5516-779788. Nos vamos a más información. La huelga del Sindicato de Trabajadores Manuales y Administrativos de la Universidad Autónoma de Sonora cumple hoy 15 días. El problema es que nos decía su dirigente que no tienen en estos momentos contacto con las autoridades porque no quieren negociar. Ya le hicieron una oferta que es equivalente al tope salarial de todas las universidades, que es de 3.5%. Incluso dice él que hay un documento del subsecretario de Educación Pública que les hizo llegar a todos los rectores, en el que les establece que el tope salarial para todos los trabajadores universitarios es de 3.5%. Vamos a escuchar lo que nos comentó. Antes que nada, agradecerle a Frecuencia Laboral el espacio. Habla José Modesto Torres Valerio, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora. La administración, renuente a sentarse a negociar, ha evadido y está manejando una campaña de medios con muchos recursos para desprestigiar el movimiento. Han metido un recurso de inexistencia, el cual no ha procedido hasta ahorita. Estamos en resistencia. Las 2 primeras semanas, comité de huelga decidió que cada quien trajera sus alimentos. Estamos con agua, café y azúcar nada más. La situación es tensa. La opinión pública ya está volteando a ver el movimiento como que tenemos la razón. Es una lucha también por el derecho de huelga, por el derecho a los contratos colectivos de todos los sindicatos. Sabemos los topes salariales, sabemos cómo se ha revisado en nuestras universidades. De hecho, ya se hizo un ofrecimiento, aunque nuestra
Nuestro emplazamiento, nuestro detallamiento de huelgas por violaciones al contrato colectivo de trabajo. Ya se hizo un ofrecimiento del 3.5 directo al salario en cuanto a lo salarial y 2.4 en prestaciones de monto fijo. Los maestros, los académicos van a empezar su revisión de salario ellos. Maestro, ¿y cuáles son las cláusulas de su contrato colectivo que están violando? Es la cláusula tercera que habla sobre el derecho de estabilidad, que no se deben de modificar condiciones. Es la cláusula 29 que habla sobre las horas extras que compañeros que tienen 5, 15, 25 años laborándolas y que quedó convenido en 2010 de que se iban a integrar en esos casos. La patronal no está dispuesta a hacerlo. Es la cláusula 57 que habla sobre jubilaciones y pensiones. Nuestros trabajadores se van en condiciones de indefensión, se van con menos del 70% de su sueldo. Está crítico el asunto allá porque las autoridades no quieren negociar, las autoridades de la Universidad Autónoma de Sonora, y dice que ya les metieron un juicio para que les declaren inexistente la huelga. O sea, están haciendo lo mismo que los grandes magnates de este país, los multimillonarios, como Germán Larrea, que es de Sonora, y que él también interpuso ese recurso de inexistencia en la huelga de Cananea. Y finalmente despidió a todos los trabajadores, ¿no? Así forman sus grandes fortunas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados dice que el problema de las universidades es general y se circunscribe no a que los rectores no quieran solucionar, sino a que no tienen recursos y que realmente pues los maestros tienen razón en lo que están exigiendo y también los trabajadores. Vamos a escuchar lo que nos dijo el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Jorge de la Vega Membrillo. Con toda seguridad, los maestros y las maestras y administrativos de la universidad tienen la razón porque la política salarial para con los universitarios no es la que ellos han esperado y la que ellos han demandado y la que merecen también, pero tampoco es responsabilidad de los rectores. Es un tema de presupuesto, es una política del gobierno federal. Nosotros los diputados hemos hecho nuestros comentarios, nuestras observaciones respecto a la política salarial en el marco del presupuesto. No se ha podido avanzar de manera significativa. Quiero subrayar de que no es responsabilidad de las autoridades universitarias, no es responsabilidad de los rectores ni de los consejos universitarios, ¿verdad?, de ninguna autoridad universitaria. Creo que ellos son víctimas, ¿verdad?, son presas de la situación de un bajo presupuesto. Pues bueno, ahí está la información y los problemas en las universidades se están multiplicando al punto de que los profesores de asignatura de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que es la que mayor presupuesto tiene, pues ya han hecho plantones, paros, marchas, porque, entre otras cosas, incluso les quieren aplicar la discriminación a los maestros mayores de 37 años, no les quieren dar su base de trabajo y también pues tienen problemas salariales. Para hablarnos del problema se encuentra con nosotros el profesor Juan de Dios Hernández de la Asamblea de Profesores de la UNAM. Bienvenido al RIN Laboral. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias a Frecuencia Laboral por esta oportunidad. Hoy los profesores de la UNAM estamos iniciando un proceso de organización, todavía no tiene el carácter sindical, pero el planteamiento formal es que si hagamos un nuevo sindicato. Hemos encontrado que la causa que da origen a esta movilización de los profesores, después de 30 años, más de 30 años, el día 19 de febrero hicimos una manifestación bastante numerosa, con estudiantes inclusive, y se plantea un programa inmediato de lucha por la derogación de un programa discriminatorio que implica que la universidad pretende dar plazas de carrera de tiempo completo con carácter interino
por 3 años a profesores varones menores de 37 años y mujeres menores de 39 años. Hemos considerado que eso es violatorio de la Constitución porque implica una discriminación por motivos de edad. La burocracia universitaria niega que sea ilegal esto, argumentando el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico, en el sentido que los directores tienen facultades para designar profesores. Hemos nosotros demostrado, con base en la propia ley orgánica de la Universidad Nacional, en el sentido de que establece que no se podrán dar nombramientos interinos por más de un periodo lectivo. Y en este caso la propia rectoría está proponiendo que sean contratos por 3 años en carácter de interino. Hemos encontrado en el transcurso de estos meses de diciembre o noviembre a la fecha que hay una serie de problemas que se hacen generales para toda la universidad. De manera enunciativa podemos mencionar la discrecionalidad absoluta de las autoridades universitarias, las evaluaciones arbitrarias en los concursos de oposición, el escamoteo de plazas, convocatorias como retratos hablados, interinatos eternos, discrecionalidad de directores para contratar académicos, cambios de horario, cambios de adscripción, estímulos como premio o castigo, inestabilidad laboral, precarización del salario, discriminación, hostigamiento laboral, despidos injustificados, violación sistemática del contrato colectivo de trabajo, de la propia ley orgánica de la UNAM, del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, etc. Este movimiento ha puesto en evidencia la existencia de una burocracia que se autollaman autoridades universitarias, que actúan en forma discrecional, vertical, autoritaria, con criterios patrimonialistas como si fueran administradores de una empresa privada, en contra de nuestros intereses como trabajadores académicos, en demérito de las funciones sustantivas de la institución, y una burocracia sindical abyecta, me refiero a la titular del contrato colectivo de trabajo académico, que son las APAUNAM, que han traicionado los intereses que dicen representar. Pareciera ser que esta burocracia se olvida, o peor sería que no lo saben, que la universidad, conforme a los criterios del Congreso Constituyente Permanente en México en 1980, establecieron que la universidad somos la unión de profesores y alumnos que, para cumplir con la facultad y la responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos, como imperativo constitucional, somos los que mandatan. Se olvidan de que ellos son los empleados, los mandatarios, que deben cumplir las órdenes de los mandantes, que no pueden actuar como propietarios de la institución, que es el bien social más preciado de los mexicanos. No saben, en todo caso, ellos son los prescindibles, desde la Junta de Gobierno hasta el último de los consejos internos. No se han dado cuenta que todo el andamiaje jurídico, desde la ley orgánica hasta el último reglamento, son anticonstitucionales, por tanto carecen de legitimidad. Bien podemos pensar la universidad sin los burócratas, es impensable sin alumnos o sin profesores. No obstante, en la realidad objetiva, son ellos los que usurpan la autonomía universitaria y suplantan a la universidad, haciéndose pasar como representantes de la comunidad, se arrogan el derecho de la autonomía, ejercen un poder real para beneficio propio a través de una estructura de gobierno anquilosada e inclusive ilegal, ya que es contraria al texto y el espíritu de la norma constitucional de la fracción 7 del artículo 3. Maestro, nos platicaba que hicieron un paro el jueves de esta semana. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué no nos platica? Sí, es un paro que acordaron los profesores del CCH Sur, que pudieron realizar, no sin grandes conflictos. El nuevo director general de los CCH se inauguró en este evento, llegando a amenazar a los profesores, diciéndoles que hay una disposición legal nueva, según él, de que cualquier profesor que se quede a dormir dentro de las instalaciones universitarias puede ser despedido de su trabajo por ese solo hecho. Y un dato que me parece muy preocupante: la revista Proceso
el día jueves, en la página online, sacó la nota de la toma de profesores del CCH Sur, pero lo acompañaron la nota con una fotografía de la toma de la Dirección General de los CCHs que ocurrió en noviembre pasado. Nos parece sumamente sintomático que toda la problemática de los académicos de la UNAM se deje pasar como desapercibida, y cuando hay alguna nota, una revista tan prestigiada como Proceso se coloca en esta posición amarillista para tratar de confundir y engañar a la opinión pública con imágenes que no corresponden con la nota que se está planteando. El CCH Sur hizo el paro, ya la semana anterior se había hecho otros paros activos y se está planteando llegar a un paro general de toda la universidad, en la idea de que vamos a organizarnos en un nuevo sindicato. Estamos convocando a un congreso, al primer congreso de académicos de la UNAM, para el día 28 y 29 de marzo, y uno de los temas, de los 3 temas del congreso, es la nueva organización sindical de los académicos de la UNAM. Bueno, pues nosotros esperamos que tengan mucho éxito, y es muy lamentable que el rector de la universidad, que es una persona de la tercera edad, esté atentando contra los derechos en la estabilidad laboral y el derecho a la pensión y jubilación de los profesores, pues que ya están mayores de 37 años, ¿verdad? Porque está discriminando a todos los que pasan esa edad. Entonces, ya le metieron una denuncia ante la CONAPRED. Sí. No, se metió una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está en trámite, no hay todavía ninguna respuesta por parte de la CNDH. Pues deberían meterle la demanda en la CONAPRED también, porque eso es un acto de discriminación por edad. Así lo consideramos también y lo vamos a hacer. Gracias. Bueno, y si nos manda su escrito, nosotros con mucho gusto se lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com para que lo pueda leer pues más público del interior del país y de otros países también que nos leen. Le tomo la palabra y le voy a enviar 2 documentos que hemos elaborado con este objeto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues el problema de las universidades, como les decía, es generalizado por un bajo presupuesto que nos hicieron creer que era alto, ¿verdad? Incluso decían que era el mayor que se había históricamente asignado. Ya en porcentajes, en realidad, incluso disminuía. Pero para eso Guillén nos va a informar cómo está este asunto del presupuesto y qué van a hacer como organización de sindicatos universitarios. Guillén, platícanos primero qué están haciendo. Bueno, en cuanto al presupuesto, reconoce el diputado que hay un problema ahí de falta de presupuesto. Lo que deberían reconocer también es que hace más de 10 años, cuando se modificó la Ley General de Educación, se acordó que el 8% del Producto Interno Bruto sería destinado a educación y que 1% de esto sería para investigación científica y desarrollo tecnológico. Esto se alcanzaría en 2006. En 2013 aún no se han alcanzado las metas, en efecto nos dicen que es el presupuesto más alto, pero en los hechos vemos que no. Ante esto me parece que los trabajadores tenemos una gran responsabilidad. Debemos sí luchar por nuestro salario, luchar por nuestros contratos colectivos, lo estamos haciendo cotidianamente, pero también uno de los elementos que hemos discutido en la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura es el que tenemos que definir como trabajadores nuestra posición ante la educación, ante la investigación, ante la cultura. Finalmente somos trabajadores del conocimiento y tenemos, como cualquier trabajador, derecho. Y el estar trabajando en este tipo de instituciones nos da una responsabilidad especial. No son instituciones que pertenezcan ni al gobierno ni a ningún particular, son instituciones del pueblo mexicano y como parte del pueblo trabajador tenemos esa responsabilidad. Entonces, entre las actividades que hemos venido desarrollando, bueno, ante algunos de los problemas que se están viviendo, como el que mencionan los compañeros profesores, como el que se vive en otras instituciones, estamos organizando un foro de los trabajadores sin rostro, donde analicemos precisamente estos aspectos. Insisto, nosotros queremos no solo discutir, analizar los problemas inmediatos de los trabajadores, sino los problemas de las instituciones. Por eso, por ejemplo, en nuestra revisión contractual en el SUTIN insistimos mucho en fortalecer la materia de trabajo. Bueno, invitamos a
para que todos los trabajos del conocimiento analicemos estos puntos. Insisto, tenemos que defender nuestro salario, tenemos que defender nuestros contratos colectivos, pero también tenemos que defender a nuestras instituciones. Sin educación, sin investigación, sin cultura, no hay desarrollo posible. Y esa es una responsabilidad que tenemos como trabajadores. Oye, Guillem, pero en realidad las autoridades universitarias no deberían estar oponiéndose a negociar con los trabajadores, sino deberían hacer un frente común, porque si el problema final es por falta de presupuesto, les asignaron, si no mal recuerdo, el 1% del Producto Interno Bruto, es decir, faltan 7 puntos para llegar un poco más al 8, pero no les asignaron más en términos reales que el año pasado, o sea, en números nominales sí, fue más, pero ya al hacer los porcentajes, a calcular en cuánto creció, realmente no creció el presupuesto. Si el problema final es que el gobierno federal autorice más presupuesto para la educación pública universitaria, debería haber como una confluencia de intereses de autoridades y trabajadores, ¿no? Pero las autoridades no quieren negociar. Sí. Mira, aquí hay dos problemas. Uno es los pesos y centavos, que esos, bueno, son finitos. Pero otro es para qué se usan. Siempre se nos dice no hay presupuesto. Sin embargo, vemos, al menos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de pronto se está gastando los escasos recursos en autos para los funcionarios, en cambiar tazas de baño cuando no es aún necesario, etcétera. Y eso lo vemos en muchas universidades. Las instalaciones de los rectores, de los directores, están a todo lujo. Entonces ahí hay un problema, ¿para qué se está usando? Y precisamente es lo que nosotros hemos insistido, como trabajadores del conocimiento, tenemos el derecho de decir, de opinar y de que nuestras opiniones sean escuchadas y sean tomadas en cuenta. En instituciones de educación es impensable, es inconcebible que no se tome en cuenta la opinión de un sector, los trabajadores del conocimiento, los académicos, el resto de la comunidad de estas instituciones, un sector pensante que puede no solo quejarse, sino sobre todo aportar propuestas, aportar ideas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Están también los compañeros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ya les habíamos dado aquí alguna información de que también son profesores de asignatura, están por contratos temporales y con pagos por hora, ¿no? Entonces está muy grave la situación. Nos están acompañando dos compañeros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Víctor Ovalle y José Alfredo Flores. Ellos son profesores de asignatura. Bienvenidos al RIN Laboral. Muchas gracias por la invitación. En realidad nosotros somos un grupo de profesores de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que estamos en una situación verdaderamente precaria y que en muchos casos estamos por debajo de muchos otros profesores de asignatura de otras instituciones de nivel superior. Los salarios que llegamos a recibir por asignatura son 4 o 5 veces menos que cualquier otro profesor de asignatura de otra universidad. Entonces realmente la situación es bastante precaria. También tenemos el problema de que hay una gran inestabilidad laboral, contratos semestrales, y que no tenemos la garantía de que se va a respetar nuestra estabilidad laboral y no se va a respetar nuestros derechos adquiridos. Y así estamos profesores desde 1 o 2 años hasta profesores que llevan laborando para la escuela cerca de 30 años. Entonces son cerca de 30 años en los que laboran sin reconocimiento de sus derechos ante antigüedad, sin aumento salarial y sin ningún tipo de reconocimiento jurídico. Y además es importante señalar que nosotros no nada más realizamos actividades de docencia o actividades de investigación, también realizamos actividades de difusión y de divulgación, por lo que son tareas que no son consideradas en nuestro salario.
Por eso uno de los objetivos fundamentales es lograr la estabilidad laboral a través de un proceso de basificación en el que se reconozcan nuestros derechos laborales, nuestra antigüedad laboral y nuestra profesionalización. Resulta que la diferencia entre un profesor que tiene una licenciatura y una maestría o un doctorado no sobrepasa más de 20 pesos. Y todavía peor, resulta que los profesores del nivel de posgrado reciben un salario menor que los profesores del nivel de licenciatura. Y no tienen ISSSTE. Y no tienen ISSSTE. Entonces hay un proceso verdadero de deterioro de las condiciones laborales. Entonces queremos esa estabilidad, queremos ese incremento sustantivo del salario que por lo menos se homologue con las otras universidades de educación superior. Esos son principios básicos que están orientando nuestro trabajo en la organización sindical, pero también está orientado pues a ver la situación de otros investigadores o otros asistentes de investigación dentro de la institución que están en iguales condiciones. Igual están en situación de que a veces se les paga cada 3 o 4 meses, o a veces ya terminaron su contrato firmado y apenas les están pagando. Entonces, y bueno, nos decían que habían creado una organización y que también había cierta represión laboral por estarse organizando, cuando el derecho a la organización sindical es un derecho humano universal, está en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Sí, nosotros somos una organización, la Coalición de Profesores de Asignatura de la ENA, que tiene un año de su formación, aunque veníamos trabajando desde hacía algún tiempo en este proyecto. En este año hemos definido 3 ejes de lucha, 3 estrategias. Una es la parte jurídica, que es buscar el registro como sindicato. De entrada ya no lo negaron, pero esto no nos desanima porque sabemos que en México la lucha legal es a largo plazo y vamos a seguir intentando nuestro registro, nuestro reconocimiento. Tenemos también un eje académico, porque a eso nos dedicamos. Creamos como parte de nuestra estructura sindical una secretaría académica que se encarga de promover nuestros proyectos de investigación, y tenemos también un eje político en la que hacemos movilizaciones, denunciamos por todos los medios posibles nuestra situación, tejemos alianzas con otras organizaciones. Vamos a asistir al foro del día 29 que nos han invitado los compañeros, y bueno, queremos establecer que nuestra organización es parte de una institución muy importante para nuestro país, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es una institución que tiene el mandato de preservar, de resguardar el patrimonio arqueológico e histórico de nuestro país. Y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia es donde se forman los especialistas en todo lo que tiene que ver con este patrimonio. Y aunque somos nosotros especialistas, y aunque estamos preparados para hacer nuestro trabajo, nuestros salarios, nosotros tenemos por ejemplo un curso, y este curso se paga en menos de 1,000 pesos al mes. Entonces no hay una correspondencia. No hay una correspondencia, ¿no?, con nosotros como profesores de asignatura. Existe otro grupo de profesores que son de tiempo completo, que ellos de alguna manera tienen mayor estabilidad. Sin embargo, es curioso que ellos se han constituido en especie de caciques en nuestra escuela, porque ellos definen los cursos, quiénes tenemos o no cursos, discrecionalmente deciden quiénes vamos a dar clase.
Y ahora en este semestre que se acaba de iniciar en febrero, tenemos una situación de 11 profesores, cuando menos de los que tenemos nosotros conocimiento de nuestra organización, que fueron desplazados de sus cursos. En eso consiste la represión. Y cuando nosotros planteamos organizarnos, fuimos desplazados de nuestros cursos. Simplemente se nos dice, no van a tener cursos en este semestre, y no se nos da más explicaciones. Entonces estamos luchando contra este tipo de medidas. Vamos a hacer algunas acciones también importantes. Ya les avisaremos en su momento en qué consistirán estas acciones. Bueno, y si quieres saber a detalle cuál es el problema de los maestros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ellos nos mandaron hace 2 semanas la exposición de su problema por escrito, y aquí les hicimos un banner en el que pues decimos que están pagando propiamente por obra, ¿no? Les pagan por obra. O sea, realmente está mal la situación, ¿no? Muy mal en las universidades. Guillén nos quiere informar en medio minuto de cómo va la negociación del SUTIN. Bueno, rápidamente, como habíamos informado previamente, estamos solicitando 12% de incremento salarial, pero hemos insistido mucho en los aspectos centrales de nuestra revisión, en que queremos, 1, apoyo a los proyectos de investigación; 2, recursos, condiciones adecuadas para la aprobación de los proyectos de investigación, y en general apoyo a las actividades sustantivas. Estos son los aspectos centrales. Sobre esto hemos estado planteando. Las autoridades del ININ realmente no han tenido ningún argumento para negarnos, pero bueno, seguimos en marcha y esperamos llegar a buenas condiciones para fortalecer al ININ. Bueno, voy a enviarle saludos a Celestino Herrera, Margarita Sánchez, Guillermina Gómez, Leonardo Santiago, Carmen Soto y Víctor Manuel García, que nos hicieron favor de hacer llamadas para que las leamos aquí, pero ya se nos acabó el tiempo. La próxima semana con mucho gusto las leemos. Pues le envío también un saludo al profesor Víctor Manuel, que es profesor del IPN. Es hora de retirarnos. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores y a los invitados. Hasta la próxima. Muchas gracias. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.